Hola, quiero hablarles de la cota de alimentos entre compañeros permanentes. ¿Cuándo se le debe alimentos al compañero o a la compañera permanente? Es un tema novedoso y hay una sentencia de la Corte Constitucional reciente, que es la T-085 del 2024, que nos explica cuándo le debemos alimentos a los compañeros permanentes. Por eso los invito a que compartamos este video. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que hay una diferencia entre el matrimonio y las uniones maritales de hecho. La Corte Constitucional y la ley lo ha establecido como tal. Recordemos que el matrimonio nace de un contrato solemne, bien sea porque nace mediante una sentencia judicial o porque nace de un rito religioso o porque se firme una escritura pública ante un notario. O sea, el matrimonio tiene que para su nacimiento generarse un contrato. Y para que se dé por terminado, tiene que haber una sentencia judicial o debe haber una escritura pública para que se dé por terminado dicho matrimonio. Mientras que las uniones maritales, de hecho, no cumplen con esta formalidad, es simplemente la voluntad de las personas en convivir en pareja. Entonces, hay unas diferencias que la Corte Constitucional ha establecido, pero que además a través de los años se le ha dado una especial protección como una ventaja al matrimonio. Recordemos que el artículo 411 del Código Civil establece la obligación de alimentos. ¿A quién se le debe alimentos? Pero me voy a enfocar en el numeral primero, que dice que se le debe alimentos al cónyuge. Y cuando dice que se le debe alimentos al cónyuge en el numeral primero, pues nunca se estableció a las uniones maritales de hecho ni a los compañeros permanentes. Resulta que los compañeros permanentes quedaron en desventaja, de acuerdo al artículo 411 del Código Civil, pero estas uniones han tenido avances jurisprudenciales, se ha venido equiparando la situación de las uniones maritales de hecho. En el artículo primero dice precisamente que se debe alimentos al cónyuge, el cual no es ningún familiar, ni consanguíneo, ni afín, es el socio conyugal que la ley protege y al cual se le tiene unos deberes y unas obligaciones. Entonces se dice que alimentos cuando uno de los cónyuges está en desventaja con el otro cónyuge, o sea, necesita de esa protección especial y el cónyuge que tiene la capacidad económica debe brindársela al cónyuge que está en desventaja para suplir sus alimentos. Además, por generaciones casi siempre, no el 100%, quien ha estado en desventaja ha sido la mujer en los matrimonios, aun cuando los matrimonios actualmente, la ley ya establece matrimonios entre parejas del mismo sexo, pero siempre hay una persona que está en estado de vulnerabilidad en relación con el otro. Entonces se le debe alimentos a esta persona que está en esta vulnerabilidad cuando la pareja, cuando su cónyuge es el que tiene el poder económico. Pero además la ley establece que también se debe alimentos al excónyuge. O sea, no necesariamente ya es cónyuge, sino que se prolonga esa obligación de alimentos. El numeral cuarto del artículo 411 habla precisamente que debe alimentos el cónyuge culpable que ha generado el divorcio. Y se le da alimentos y en este caso no se verifica la capacidad económica al cónyuge inocente, sino que se le obliga al cónyuge culpable precisamente como algún tipo de sanción o resarcir el daño a el cónyuge inocente. Las causales de divorcio, las que establece el artículo 154 del Código Civil. Entonces, quien es declarado cónyuge culpable le debería alimentos al cónyuge inocente. Las uniones maritales, de hecho, han tenido avances. Entonces, recordemos que hay una sentencia del año 2002 y esta sentencia, que era la 1033, estableció una especie de igualdad, cuando hablamos del artículo 411, numeral primero, a las uniones maritales de hecho, sin llegar a equiparar estas dos relaciones que son diferentes. Las uniones maritales de hecho se rigen por la ley 54 de 1990, pues sí les dio cierta igualdad en el sentido que cuando hay unos compañeros permanentes y uno es el que proporciona o tiene el poder económico y el otro pues es el que vela el cuidado del hogar,
Además que está en desventaja, que de pronto no tiene una experiencia laboral, que ha dependido económicamente o que depende económicamente, pues debe recibir alimentos. Recordemos que son dos maneras de generar familia, tanto los matrimonios como las uniones maritales, entonces por eso han tenido esta protección especial. Y con la sentencia T085 del 2024 hablamos que también se le debe alimentos no solamente a los compañeros permanentes, sino a los que ya son excompañeros permanentes. Esta relación se acaba o se finiquita con la simple voluntad de las partes. Pero ¿cuándo se debe alimentos a ese excompañero permanente? Primero se le debe alimentos cuando el que está en desventaja demuestra aquella desventaja económica y demuestra que el otro compañero, que era el que proporcionaba los alimentos durante la relación, y históricamente, como les decía, casi siempre ha sido la mujer la que se ha visto en desventaja porque se ha dedicado a los hijos, al hogar, a la crianza y ha dependido económicamente de su compañero permanente. Entonces esas rupturas sí que generaban un trauma. Muchas mujeres que tenían que seguir sosteniendo el hogar o que lo tienen que seguir sosteniendo tienen que acceder a empleos informales porque quedan en una desventaja, no solamente el dolor moral del rompimiento de su unión marital, sino quedar en desventaja económica. Entonces, la Corte ha establecido que en estos casos en los cuales se demuestra la necesidad del que va a recibir alimentos y que el que va a otorgar alimentos o el que está en el deber de otorgar alimentos tiene los medios para otorgarlos, se debe alimentos. Pero adicionalmente también por cuestión de género, por enfoque de género. Recordemos que la Corte y en los avances que se ha tenido ha dado una especial protección a estos temas, que los jueces de la República tienen que aplicar el enfoque de género y más aún cuando la persona ha sido objeto de violencia intrafamiliar. Entonces aquí como que equipara de alguna manera el numeral cuarto sin existir el tema del compañero permanente, pero se le da aquel enfoque de género para que en ciertos casos, demostrando la necesidad económica o demostrando el tema que necesita alimentos por la ruptura, la Corte ha dicho a los jueces que debe proteger a estos compañeros que quedan en desventaja. Y el tercer lugar, pues cuando la ruptura se ha generado por violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar pues genera, si se puede probar, que este compañero permanente que está en desventaja, que ha sufrido esta ruptura precisamente por la violencia intrafamiliar que ha recibido de su pareja o de su expareja en ese momento, porque como les decía, ahí se sigue generando la cota de alimentos, aun cuando ya ha existido la separación. De hecho, toca demostrar la necesidad, toca demostrar que ese compañero permanente, cuando no es en caso de violencia intrafamiliar, porque en este caso la Corte lo ha protegido de manera especial, de todas maneras que ese compañero permanente no tiene ninguna propiedad, de pronto no tiene una estabilidad laboral, no tiene una experiencia laboral, no tiene cómo defenderse. Se analizan cuestiones de la edad, cuestiones médicas que se deben probar, la necesidad de seguir contando con alimentos. Entonces, en estos casos, esta sentencia T085 del 2024, a la cual les invito para que la revisemos y que tengamos la oportunidad, nos da un espectro más amplio sobre el tema de alimentos entre los compañeros permanentes. Es una manera también las uniones maritales, de hecho, de generar familia, como les decía al principio, igual que los matrimonios, y que debe proteger la sociedad, que protege la constitución política, el mínimo vital. El derecho de este alimento tiene que ver con la vida misma de las personas, de la pareja, incluso de sus hijos y de la familia. Por eso los invito para que compartamos estos videos y sigamos aprendiendo. Por ejemplo, hoy en el tema de alimentos con los compañeros permanentes. Habrá otra oportunidad que les hablaré del proceso, cómo se lleva a cabo este proceso para reclamar alimentos, que es un proceso verbal sumario de única instancia, o sea, no le proceden recursos. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.